Bueno, la doctora tenemos que se va a dictar la ponencia de tuberculosis, detección temprana y combate eficaz en la era moderna. La doctora es la doctora Karen Pulido Murillo. Ella es médico especialista en neumología, médico asistente en el Hospital Regional Eliazar Guzmán Barrón, miembro de la Sociedad Latinoamericana de Tórax y Sociedad Europea Respiratoria y magíster en gestión de los servicios de salud. Sin más que decir, presentamos a la doctora Pulido. Agradezco nuevamente la invitación como ponente en este tema tan relevante e importante en nuestro país, que somos un país con alta incidencia y prevalencia de tuberculosis, sobre todo de las maneras resistentes, que estamos viendo un incremento de la incidencia en diferentes regiones a nivel nacional. Voy a compartir la presentación en este momento. En cuanto a al tema, vamos a hablar acerca de la detención temprana y el combate eficaz de la era moderna, en la era moderna. ¿Qué quiere decir este título? En este caso solamente vamos a dirigirnos, vamos a presentar un tema relacionado al diagnóstico. No vamos a profundizar en cuanto a las pruebas moleculares que actualmente existen, porque es un tema muy aparte. Hablar de tuberculosis son capítulos bastante amplios, sobre todo si vamos a hablar acerca de las pruebas diagnósticas para hablar de infección y enfermedad. En este caso vamos a hablar de manera sencilla y resumida acerca del diagnóstico, la epidemiología y las características de cómo es que hemos llegado nosotras a tener esta micobacteria que se ha extendido rápidamente a nivel mundial. El enfoque del tratamiento en esta oportunidad vamos a explicar un enfoque dirigido a la tuberculosis sensible, ¿sí? Creo que es importante más adelante poder realizar otra presentación donde solamente nos enfoquemos a hablar sobre la tuberculosis resistente. Es un capítulo bastante amplio y pues no nos alcanzaría el tiempo. Voy a comenzar con la presentación. Sabemos, ¿no?, que la tuberculosis es una enfermedad infecciosa que va a generar gran lesión pulmonar. Por lo tanto, se considera una enfermedad crónica, no solamente para el paciente que llega a hacer la enfermedad, porque una cosa es tener la infección y otra cosa es desarrollar la enfermedad tuberculosa. Esta infección no solamente va a afectar la vía respiratoria, también puede afectar diferentes sistemas de nuestro organismo. Por lo tanto, vemos que en esta infección el compromiso puede llegar a ser sistémico y generalmente el modo de contagio es por la inhalación de la micobacteria, ¿no? A través de la tos y de las gotitas de huye que penetran e ingresan a la vía respiratoria, que contiene pues estos bacilos, ¿no? Entonces nosotros tenemos que entender que hay un periodo de infección temprana en la cual pues la persona que ha estado en contacto con la micobacteria va a estar asintomática, ¿no? Va a haber un periodo de latencia y luego de una potencial recurrencia. Importante poder conocer estas definiciones, ya que nosotros generalmente cuando damos este tipo de orientaciones a los estudiantes y también a los pacientes, explicamos que no solamente la afectación de la micobacteria se restringe al pulmón, ¿sí? Hay casos en los cuales la afectación llega a ser sistémica y el manejo es totalmente diferente, la afectación es diferente, la evolución y el pronóstico del paciente igual. Entonces, continuando con la presentación, antes de abordar ya directamente el tratamiento, vemos que a nivel mundial, desde el inicio, pues, ¿no?, de las corrientes migratorias del hombre, ¿no?, hace muchos millones, muchos años, pues existía ya esta micobacteria. Se postula, ¿no?, según las teorías de muchos biólogos, historiadores, que han podido hacer un seguimiento de la micobacteria, que existen más de 9 linajes aproximadamente de esta micobacteria, de los cuales 7 linajes pues van a estar relacionados a la afectación del ser humano y 2 linajes que van a afectar a organismos animales, ¿no? Animales diferentes. Entonces, a nivel mundial, el linaje que más se ha extendido por estas corrientes migratorias que partieron de África a Europa y a China, a la India, el linaje más predominante es el linaje 4. Este linaje
pues es el linaje que va a predominar también acá en nuestro país y en América del Sur. Es importante todos estos estudios, ya que vemos que desde hace mucho tiempo esta micobacteria vive con nosotros desde las culturas más antiguas hasta la época moderna. Es importante poder conocer las características, la genética, ¿no? El estudio genómico de esta micobacteria. Por lo tanto, vemos de que hay una expansión y hay una diversificación de esta micobacteria a nivel mundial, no solamente relacionada a afectación severa, sino que las caracterizaciones de esta micobacteria son bastante marcadas. Entonces, a raíz de estas características de la micobacteria, pues vemos que es un constante desafío para todo el personal de salud y para los especialistas de medicina respiratoria poder encontrar, ¿no? Hacer una detección temprana de los casos para poder llevar a cabo un tratamiento oportuno. El tratamiento oportuno en este caso no va a ser dirigido nada más a la enfermedad, sino también a la infección. En cuanto a la epidemiología, como estamos viendo, ¿no? ¿Qué es lo que pasó, ¿no? Durante la época, en el 2015 se establecieron unas pautas, unos objetivos mundiales para poder acabar con la tuberculosis, ¿no? Esta estrategia se llamaba NTB, que es la estrategia de la lucha contra la tuberculosis, que se estableció en este año del 2015 con objetivos, ¿no? Que se tenían que lograr hacia el 2020. Tomando en cuenta estas tres intersecciones que nosotros vemos a los países que tienen mayor incidencia y prevalencia de tuberculosis, sobre todo vemos la cantidad de pacientes que no solamente tienen afectación tuberculosa, sino que también tienen una comorbilidad que es frecuente, ¿no? En estos países, como vemos en el África subsahariana, vemos que hay como comorbilidad y hay coinfección de tuberculosis con VIH. Y en los otros países también que pertenecen a África y a otros países orientales, vemos que también hay casos de tuberculosis multidrogo resistente. Si nosotros vemos en esta intersección, vemos que nuestro país forma parte, ¿no? De esos casos de tuberculosis multidrogo. Entonces, ¿qué es lo que se proponía esta estrategia en ese año? Se proponía poder disminuir la incidencia de estos casos de tuberculosis, por lo menos erradicarla o disminuirla hasta un 25% en comparación con los años anteriores. También disminuir la mortalidad más de un 50% hasta el año 2020. Esos son los objetivos que se trazaron, ¿no? Como parte de esta estrategia de la lucha contra la tuberculosis. Sin embargo, el avance que pudo tener esta estrategia que reunió a grandes expertos a nivel mundial fue en menos de un 20%, o sea, el logro no se llegó a concretar. Debido a esto a múltiples causas, ¿no? Conocemos de que en el año 2019 para el 2020 ya estábamos cursando a nivel mundial, ¿no? Con la pandemia, y esto también originó grandes retrasos con respecto al diagnóstico temprano de los pacientes sintomáticos respiratorios y al tratamiento oportuno. Entonces, vemos de que existe todavía una gran mortalidad de pacientes con tuberculosis, ¿no? Y tenemos esta limitación de que hay pacientes que están sintomáticos y pueden permanecer sin diagnóstico y peor aún sin tratamiento. Entonces, vemos que para esta época donde se trazaron estos objetivos, esta enfermedad ha causado una gran mortalidad, ¿no? Más de 1 millón de muertes, ¿no? En este caso vemos que es asociada a las personas con VIH, vemos que la mortalidad también es alta, ¿no? Y vemos que existe una gran cantidad de personas que están generando resistencia, sobre todo a la rifampicina, ¿no? Y eso también pues va a tener mucho que ver con la respuesta del sistema inmunológico y con el pronóstico del paciente. En este cuadro nosotros podemos ver las principales causas de muerte. Esto es un reporte para el año 2016, donde se estimaban las primeras causas de muerte, ¿no? 10 primeras causas de muerte en América Latina. Vemos aquí en el segundo lugar
tenemos una incidencia notificada en nuestro país para este año, ¿no? Tenemos 116.000 casos que se presentaron, y que es una cantidad que es alarmante, ¿no? Entonces, si nosotros estamos viendo esta incidencia, son 116 casos, perdón, por 100.000 habitantes, entonces vemos que somos un país que tiene una incidencia elevada de tuberculosis y pese a que existen múltiples estrategias, aún todavía falta más, sobre todo para hacer la identificación temprana de la enfermedad, porque hay pacientes que pueden cursar asintomáticos. Sin embargo, estos pacientes, al tener alguna otra caracterización en su evaluación, por ejemplo, hallazgos radiográficos, podemos hacer el diagnóstico, no solamente limitarnos a la sintomatología, ¿no? Entonces, son muchas variables que debemos de valorar en el paciente para poder hacer un diagnóstico de la enfermedad. Aquí vemos que para el año 2020, justamente cuando ya estábamos cursando con la pandemia, vemos de que incrementaron los casos de tuberculosis resistente que fueron reportados por la Organización Mundial de la Salud. En este caso, nosotros llegamos a ocupar el puesto 12 a nivel mundial, ¿no? Si nosotros vemos los países que tienen mayor cantidad de casos registrados para esta época, vemos que hay países. Tenemos acá Rusia, tenemos países del Oriente, ¿no? Tenemos China y nosotros estamos en el puesto 12, ¿no? Imagínense, inclusive antes que países que pertenecen al continente africano. Y eso fue, ¿por qué? Porque hubo pues una limitación en cuanto al diagnóstico, al tratamiento y a la observación del tratamiento, porque el tratamiento de los pacientes tiene que ser observado. Y a raíz de eso, pues nosotros tenemos que conocer cuáles son los factores de riesgo que tienen las personas de poder desarrollar la enfermedad, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos factores de riesgo? Debemos de tomar en cuenta aquí el lugar de origen de la persona, ¿no? Cuáles son las regiones endémicas donde existe mayor cantidad, ¿no? De esta patología o de esta infección, ¿no? También el acceso limitado a los servicios de salud también es un factor que influye de manera considerable. El uso de drogas intravenosas. Hay poblaciones especiales, por ejemplo, poblaciones en pacientes que tienen enfermedades crónicas, con postración, con pobreza extrema o zonas de marginación, inclusive ya los pacientes, la población migrante también es una población especial, ¿no? Que se considera vulnerable, que puede también tener exposiciones y tienen riesgo de desarrollar la enfermedad. También las correccionales, los hogares para ancianos, los trabajadores de salud, las personas que viven, que están en la cárcel, ¿no? Que están privados de su libertad. Ellos también tienen un factor de riesgo de desarrollar la enfermedad y también de desarrollar resistencias. Para en el caso de la progresión a tuberculosis activa, ¿no? Para ya desarrollar la enfermedad, pues es en menos de 4 años de haber tenido un contacto, una exposición a una persona con la micobacteria, el uso también de drogas intravenosas, infección de tuberculosis reciente o seroconversión menos de 2 años, inmunodeficiencia, silicosis, ¿no? Que es una enfermedad considerada actualmente como una enfermedad que afecta el parénquima pulmonar, es parte de las enfermedades intersticiales fibróticas del pulmón y también es una enfermedad que vuelve vulnerable a la persona para poder desarrollar la enfermedad tuberculosa, la diabetes mellitus, los pacientes renales que tienen hábitos como el tabaquismo, alcoholismo, bajos de peso y neoplasia, ¿no? Entonces ellos son los que tienen el riesgo de desarrollar la enfermedad. Con respecto a la etiopatogenia, es importante conocer las características de la micobacteria tuberculosa, ¿no? Si bien es cierto, existen múltiples especies, ¿no? Más de 60 especies actualmente ya reconocidas de micobacterias, es importante conocer al Mycobacterium complex, al complejo Mycobacterium.
de la micobacteria. Entonces, ahí en ese complejo tenemos al Mycobacterium tuberculosis, al Mycobacterium africanus, bovis, microti y canetti. Ojo que es importante conocer que existe este complejo porque no existe nada más infección por la Mycobacteria tuberculosa, no por el Mycobacterium, sino que también existen infecciones por micobacterias atípicas, ¿sí? Hola, ¿me escuchan? Hola, Sí, doctora, ahí se le escucha. ya. Entonces, en ese sentido es importante saber que existen infecciones por otro tipo de micobacterias que son conocidas como micobacterias atípicas o infección por micobacteria no tuberculosa y el tratamiento es totalmente distinto. Entonces, vamos a enfocarnos al Mycobacterium tuberculosis. ¿Cuáles son las características que tiene este bacilo, no? Este bacilo, como estamos viendo, en la caracterización de la imagen que estamos viendo, es un bacilo delgado que es inmóvil, no tiene cápsulas, tampoco forma esporas, ¿no? Cuando nosotros realizamos en el laboratorio la tinturación, ¿no? Hacemos la valoración con el microbiólogo, se tiñe la muestra, ¿no? Con fusina, ¿no? Que es la coloración de Zinn-Nielsen, ¿no? Y son resistentes a la decoloración con ácido medio alcohólico. En cuanto a su pared celular, es una pared rica en lípidos, más del 60%, donde va a contener peptidolípidos, glicolípidos, ¿no? Y vemos que son aerobias estrictas, ¿sí? Aerobias estrictas. El desarrollo de esta micobacteria va a ser un desarrollo muy lento y por lo tanto ellos van a requerir aproximadamente en término medio, de 10 a 20 días de cultivo, ¿no? A 37 grados. Y esta es una de las razones por las cuales en el mundo eh, se han realizado estrategias de estudio molecular para detección de la micobacteria, ya no solamente el cultivo. Antes el gol estándar para el diagnóstico de la infección tuberculosa era el cultivo. Ahora existen métodos mucho más sensibles, métodos moleculares, en los cuales pues se detecta el ADN de la micobacteria y podemos nosotros determinar no solamente el ADN, sino también la resistencia a los medicamentos que son el núcleo base del manejo de la infección tuberculosa. Entonces, es importante esta característica, ¿no? Tiene un desarrollo muy lento, por lo tanto, actualmente ya no solamente es el cultivo el gol estándar, tenemos otras estrategias que son importantes para poder realizar el hallazgo y la detección de la micobacteria. También son sensibles, ¿no? En cultivo a la luz solar. En el esputo pueden durar de 20 a 30 horas expuestos al sol, ¿no? Y 6 a 8 meses sin luz solar. Y vemos todas las demás características, ¿no? Pierden su viabilidad por pasteurización. Entonces, es importante conocer las características que tiene el Mycobacterium tuberculosis. Con respecto a la transmisión, estamos viendo acá que es importante adoptar, ¿no? Medidas de prevención. Actualmente ya no solamente vamos a hablar acerca de las terapias o los tratamientos preventivos, ¿no? Para prevenir enfermar, sino que vamos a ir desde la prevención inicial. Entonces, nosotros debemos de evitar la transmisión, ya sea usando la mascarilla o también ventilando los ambientes donde trabajamos, donde estudiamos o donde vivimos. Entonces estamos viendo que la propagación de esta micobacteria es bastante alta, ¿no? A través de los núcleos de las gotitas en los cuales se dispersa, ¿no? Vemos que estos núcleos, estas gotitas, al momento que la persona tose, estornuda, van a quedar suspendidos en el aire durante una gran cantidad de horas. Entonces, eso va a facilitar la propagación de esta micobacteria. Entonces,
es importante también reconocer que no toda la persona que se expone a un paciente con tuberculosis se va a contagiar, ¿no? Quiere decir que no todos se van a infectar o no todos van a desarrollar la enfermedad. Eso también hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Entonces, vemos aquí que un núcleo, ¿no? Un núcleo equivale a 3 bacilos. Cuando la persona tose, ¿no? Elimina 30.000 núcleos. Por lo tanto, sabemos que un núcleo infectivo es aquel que tiene un tamaño de 5 micras, ¿no? Por lo tanto, un paciente bacilífero va a eliminar aproximadamente de 100 a 10.000 millones de bacilos al día. Un paciente altamente bacilíferos. Y esta es la historia natural de la tuberculosis que es importante que ustedes conozcan, ¿no? Como había mencionado, no todos los pacientes que tienen una exposición a un enfermo con la enfermedad tuberculosa van a infectarse y no todos van a desarrollar la enfermedad. Entonces, cuando existe la exposición a un paciente con tuberculosis, ¿qué es lo que puede ocurrir? ¿No? De un 70-90% de estas personas simplemente no se infectan. Sin embargo, en un 10% hasta un 30% pueden infectarse. Infectarse quiere decir que no desarrollan la enfermedad. Entonces, de este porcentaje tan pequeño, ¿sí? Un 90% va a permanecer como tuberculosis latente. ¿Qué quiere decir? Que nunca desarrollan la enfermedad y por lo tanto no contagian. Pero un 10% de este subgrupo puede desarrollar la enfermedad activa. ¿Y cuándo la va a desarrollar? La puede desarrollar dentro de los 2 años siguientes o en el resto de su vida. Aproximadamente el porcentaje es de 5% en cada grupo, ¿no? Y de este grupo de personas que desarrollan la enfermedad, pues vemos que sin llevar tratamiento, el 50% de estas personas mueren en un lapso aproximado de 5 años, ¿no? Porque es la micobacteria tuberculosa, el Mycobacterium tuberculosis es un bacilo que genera gran lesión celular, gran daño, gran inflamación, no solamente a nivel pulmonar, vemos que las cadenas ganglionares, los cilios, los ganglios mediastinales también se afectan. Entonces hay una diseminación que puede ocurrir de forma rápida con respecto a la enfermedad. Y por lo tanto, el 50% de las probabilidades de morir puede darse en estos grupos, ¿no? Ahora, sin tratamiento, el 25% pueden permanecer enfermos durante toda su vida y pueden contagiar. Y el 25% se curan solos. Y esto también lo observamos en la clínica diaria, ¿no? Cuando observamos, viene un paciente ya adulto mayor y viene por cuadros de tos y síntomas parecidos al asma, pero el paciente no tiene asma. El paciente lo que tiene es una secuela por una enfermedad tuberculosa que nunca supo que tuvo, ¿no? Ahora, totalmente diferente es cuando el paciente lleva el tratamiento, ¿no? Con tratamiento vemos que existe, en el caso de que la tuberculosis sea sensible, el 95%. Hola. Hola, ¿están visualizando las diapositivas? No, doctora. No, doctora, se había salido. A ver, ahorita voy a... Ahorita recién se ha salido. Ya. Ya, ahí sí visualizan, ¿verdad? Sí, doctora. Ya, entonces vemos aquí que existen 3 grupos, ¿no? De poblaciones que nosotros vemos a diario en la consulta, ¿no? Los pacientes que tienen tuberculosis sensible, que llegan a curarse, los pacientes con tuberculosis multidrogo resistente y con tuberculosis XDR,
¿no? Entonces, esos términos vamos a manejarlos y vamos a verlos también. Entonces, vemos de que mientras la tuberculosis sea detectada de manera oportuna y es sensible, pues mayores probabilidades de sobrevivencia, a diferencia de las especies o de los resultados de tuberculosis resistente, ¿no? En esta imagen, pues estamos viendo el sitio de infección primaria por tuberculosis, ¿no? Que son los lóbulos inferiores o el segmento anterior de los lóbulos superiores. Entonces estamos que no existe en la primera imagen que está al lado izquierdo, una persona sin exposición a la enfermedad, luego tiene un contacto con el bacilo y en esta ocurrir, pues el paciente tiene la infección, ¿no? Más no desarrolla la enfermedad, el paciente simplemente desarrolla la infección latente o la tuberculosis latente. Vemos que se forma ahí una lesión granulomatosa cicatricial, ¿no? Y vemos que en el caso de que haya progresión de esta enfermedad, sí vemos ya la caracterización propia de la enfermedad tuberculosa. En este caso ya vemos que hay un compromiso, ¿no? Un trayecto del granuloma, ¿no? Se libera la micobacteria tuberculosa y pues hay un drenaje a nivel de los linfáticos hacia los hilios pulmonares y vemos de que la enfermedad ya empieza a ocurrir y la podemos caracterizar clínicamente e imagenológicamente. Entonces acá vemos cómo es que se da esta transmisión, ¿no? Por los aerosoles, ¿no? Y vemos que las características que tiene esta micobacteria tuberculosa, ¿no? Este micobacterium que es fagocitado por los macrófagos inicialmente, ¿no? Se inhala, ingresa a la vía respiratoria, se ocurre la infección inicial y el macrófago es el que va a realizar la función ahí inicial, ¿no? Que es fagocitar a la micobacteria. Pero vemos también que en esta fase, ¿no? de respuesta de la inmunidad innata, va a ocurrir la proliferación del Mycobacterium tuberculosis en estos macrófagos que están inactivos, pero posteriormente, ¿qué es lo que ocurre? Hay un crecimiento, ¿no? de estos bacilos y hay una progresión de la activación de estos macrófagos, ¿no? Se desarrolla así pues la inmunidad mediada por células y la hipersensibilidad retardada, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir, ¿no? Con todos estos cambios que estamos viendo acá, ¿no? El granuloma, vemos acá que hay una respuesta acá de los linfocitos T, vemos que se forma el granuloma caseoso, ¿no? Entonces, vemos aquí que ya está ocurriendo una destrucción tisular y crecimiento, ¿no? Ya sale la micobacteria de este granuloma y pues vemos que hay un crecimiento y diseminación de la micobacteria a otros sitios, ¿no? Y por lo tanto va a ocurrir la transmisión y el contagio, ¿sí? Entonces es importante en ese contexto también conocer las características de esta persona, las características inmunológicas que tiene, ¿no? Ver si tiene factores de riesgos que pueden alterar su sistema inmune, como la nutrición, las coinfecciones, si llevan terapias por otros tipos de patologías como las patologías reumatológicas, ver si tienen factores como el alcoholismo, el tabaquismo, si son diabéticos, todo ello va a generar y alterar la respuesta inmune ante la micobacteria. En cuanto a la clínica, vemos que los síntomas más característicos, según la fisiología, la fisiopatología, es la tos, la pérdida de peso, la fatiga, fiebre, la sudoración nocturna, y cuando hay una lesión bastante significativa del parénquima con necrosis, porque ese granuloma, una vez que hay un crecimiento de la micobacteria, va a generar más daño a nivel del tejido pulmonar, y pues va a alterar también a los vasos sanguíneos bronquiales que están alrededor de esa lesión, ¿no? Gaseosa, y pues va a generar la presencia de sangrado que se llama hemoptisis. En este caso, la localización, pues vemos que más frecuente va a ser la tuberculosis pulmonar, pero también existe una incidencia del 15 al 20% de localizaciones extrapulmonares, ¿no? Como estamos viendo acá en esta representación gráfica, donde
vemos que hay incidencias importantes de tuberculosis pleural que puede llegar a ser hasta de un 41%, ¿no? Y vemos que en los pacientes que son inmunocompetentes puede presentarse hasta el 70% de los casos, ¿no? En pacientes inmunodeprimidos. Vemos aquí también que el segundo tipo de tuberculosis con afectación extrapulmonar es la linfática, que también es bastante frecuente, ¿no? Observar en el ámbito hospitalario. Luego tenemos otras afecciones, la afectación ósea, meningia, peritoneal, cutánea. Con respecto a los síntomas pulmonares y extrapulmonares, vemos las características, ¿no? De la afectación. Tenemos tos, ¿no? Hemotisis, dolor torácico, pérdida del apetito, un cansancio inexplicable, ¿no? Que tiene el paciente, sudoración nocturna, fiebre, fatiga. Y en el caso de las afectaciones extrapulmonares, puede tener el paciente alteraciones en cuanto a la micción, sangre en la orina. En el caso de la tuberculosis meningia, estados de confusión, dolor de cabeza. A nivel óseo, la afectación de la columna pues va a ocasionar dolor, ¿no? A nivel laringio va a generar una tos bastante exigente, ¿no? Una tos que puede llegar hasta el estridor, ¿no? Con abundantes secreciones. También hay fiebre, fatiga en la tuberculosis extrapulmonar. Un dato importante que siempre a nosotros nos preguntan es si es que las tuberculosis extrapulmonares contagian. En este caso, las tuberculosis de presentación extrapulmonar no contagian. Sin embargo, si es que hay una predisposición genética, porque existen muchos estudios a nivel mundial en relación a la resistencia, en los cuales uno de las personas dentro de un núcleo familiar desarrolla resistencia y tiene contacto con sus familiares intradomiciliarios, pues en ese caso, cuando otro de los familiares llega a tener la sintomatología, en este caso, al ser resistente, la persona que inició con la enfermedad, pues los demás familiares cuando inician los síntomas deberían llevar el mismo esquema de resistencia de la persona del caso primario, ¿no? Entonces, en el caso de las tuberculosis extrapulmonares, vemos también que existen resistencias, ¿sí? No solamente vamos a ver resistencia al tratamiento en la afectación pulmonar, también en la extrapulmonar. Entonces es importante conocer que si bien es cierto, no contagian, pero pueden generar resistencias a los fármacos antituberculosos. Con respecto al diagnóstico, pues ya vemos que la clínica tiene una baja sensibilidad y especificidad, ¿no? Para poder hacer el diagnóstico. Nosotros tenemos que valernos tanto aparte de la clínica, tenemos que ver el factor epidemiológico, radiológico y también el estudio molecular, ¿no? Ya actualmente no estamos hablando de hacer simples baciloscopías. Ahora, según las normas de tratamiento de tuberculosis, según la última norma técnica ya aprobada y difundida en este año, el, el, en cuanto a los diagnósticos, pues nosotros ahora usamos pruebas moleculares desde el inicio, ¿ok? En cuanto a otros exámenes auxiliares, dependiendo del órgano afectado, pues debería de aislarse la micobacteria, ¿no? Por ejemplo, si es que el paciente tiene tos y flema, está sintomático y tiene una radiografía normal, tendría que hacer una baciloscopía inicial. Sin embargo, así como inicialmente le hacemos la baciloscopía, esa muestra de esputo en el mismo momento se tiene que mandar a hacer estudios moleculares, ¿sí? Moleculares para determinar si es que hay resistencia o no, que eso es lo más importante en el tratamiento actual. Si es que la tuberculosis es extrapulmonar, por ejemplo, si el paciente tiene tuberculosis o tiene un derrame pleural y tiene la clínica de pérdida de peso, fiebre, sudoración, es un paciente joven, ¿no? Y tiene alta sospecha de tuberculosis, ¿qué hacemos? Se le hace un procedimiento, se le retira el líquido pleural a través de una toracocentesis y ese líquido se manda a estudiar, ese líquido también va a estudios moleculares. En ese caso, no solamente estudiamos el líquido, sino también se tiene que hacer una biopsia. Lo mismo
ocurre para otras afectaciones extrapulmonares como la tuberculosis meningia, como la tuberculosis gastrointestinal, que la biopsia es el tejido, es el que mandamos a estudiar con estas pruebas moleculares, ¿sí? Entonces, aislar la micobacteria, identificarla y realizar las pruebas de sensibilidad a través de estos métodos moleculares. Tenemos para ello no solamente el BK, tenemos el cultivo y tenemos las pruebas de detección de resistencia. Ahora, antes de hablar acerca ya del tratamiento en sí, es importante que ustedes reconozcan que existe una infección por por el Mycobacterium tuberculosis, ¿sí? Que es la tuberculosis latente. Entonces, para detectar esta infección, nosotros también nos guiamos, nos valemos de pruebas para poder ver la infección. Tenemos acá la prueba de la tuberculina, el PPD, ¿no? Que es la inoculación intradérmica que se realiza, ¿no? De un derivado purificado de proteínas. Y este va a tener una mezcla de más de 200 antígenos presentes en en el Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Que están en la cepa de la vacuna que nos ponen cuando nosotros nacemos, ¿no? Y vemos acá la reglita con la cual medimos, ¿no? La induración y vemos sobre todo la elevación, ¿no? Entonces, para detectar la infección, no la enfermedad, tenemos este medio, pero tiene limitaciones, que tiene una especificidad muy baja, ¿no? Sobre todo en aquellas personas, pues, que están vacunadas con BCG y nosotros que somos una población con alta incidencia de tuberculosis, todos al momento de nacer, somos vacunados con la BCG. A ver, un momento, sí, por favor. No. Sí. Ujú. Ya. Ujú. Listo, listo. Ujú. Ya, listo, listo. Ujú. Ya, ya voy. Ujú. Listo. Ya, a ver, disculpe. Entonces estamos viendo que el PPD tiene una baja especificidad en las personas que están vacunadas, ¿no? En este caso, nosotros en el Perú todos tenemos la vacuna de la BCG, ¿no? Tiene también una menor sensibilidad en individuos que son inmunodeprimidos, en niños pequeños, ¿no? Que tienen una inmunidad todavía, que tienen su sistema inmune inmaduro, ¿no? Y que no pueden responder adecuadamente pues a la estimulación antigénica al momento de hacer la inoculación del derivado proteico, ¿no? El valor positivo es cuando ocurre una sobreelevación, ¿sí? En este caso se tiene que reconocer la induración, perdón, la sobreelevación, ¿sí? No el eritema, porque si se enrojece, eso no indica la positividad, no es positivo para la infección. Tenemos que ver la elevación, ¿sí? Que sea mayor a 10 milímetros. Ahora, en los pacientes que tienen alteraciones del sistema inmune, como los pacientes con VIH y otros inmunocompromisos, más de 5 milímetros ya nos estaría indicando positividad para la infección. Con respecto al IGRA, que es la prueba del interferón, es una prueba ya mucho más sensible, mucho más específica. También es una técnica pues de inmunodiagnóstico en donde ¿qué es lo que se hace? Se inyecta, ¿no? Se estimula las células T que están en el torrente sanguíneo con antígenos específicos del Mycobacterium tuberculosis. En el caso de que el individuo esté infectado, sus células van a responder. ¿Cómo responde? Liberando citoquinas, ¿no? Que van a ser detectadas mediante técnicas inmunológicas. En esto consiste esta prueba, ¿no? Que se liberan estas citoquinas y vamos a detectarlas a través de esta prueba. Entonces, la citoquina que se genera, ¿no? Es el interferón. Entonces, una vez que se estimula, ¿no? La sangre del paciente, ¿no? Que se estimula las células T, entonces se produce esta citoquina y esta nos va a indicar pues la positividad. ¿Qué es lo que sale positivo? Positivo para interferón gamma. Entonces tenemos acá dos tipos de pruebas donde el interferón o cuantiferón, ¿sí? Estimula la sangre total y va a cuantificar la cantidad de interferón
y que es liberado mediante la técnica de ELISA. Y el TB-Spot, que también es para poder determinar la cantidad, pues esta nos va a cuantificar el número de células T, ¿no? Y que producen interferón gamma, ¿sí? En respuesta al ELISpot. También es con una prueba de ELISA. Cuando es positivo el IGRA, cuando tenemos un resultado mayor a 0.35 unidades internacionales por mililitro. Esta es la prueba, las tres pruebas que estaba mencionando. La primera ya estamos viendo la sobreelevación, más de 10 milímetros en pacientes inmunocompetentes, en pacientes que tienen alteración del sistema inmune, 5 milímetros ya se considera positivo. Este es el IGRA, donde se estimula las células T, ¿no? A fin de que produzcan estas citoquinas, en este caso cuando sale positivo, el interferón más de 0.35 es positivo. Este es el TB-Spot, también con estimulación de las linfocitos T. Se procesa a través de una técnica de ELISA y también nos da un resultado pues para infección. Con respecto ahora al diagnóstico de la enfermedad. Para el diagnóstico tenemos la baciloscopía, donde se realiza con la técnica de Sinn-Nielsen, ¿sí? Entonces es importante también cuando nosotros nos entregan los resultados que dice una cruz, dos cruces, tres cruces. ¿Qué significa una cruz? ¿Qué significa dos cruces? ¿Qué significa tres cruces? ¿No? Una cruz nos quiere decir que hay 10 bacilos, ¿no? En 10 campos. Dos cruces quiere decir que hay hay de 1 a 10 bacilos por campo. Y tres cruces quiere decir que hay más de 10 bacilos por campo. Entonces, es importante hacer el reconocimiento cuando nos entregan estas pruebas, ¿no? Los resultados de la baciloscopía. Entonces, estos resultados pueden ser, esta prueba puede darnos algunos resultados cuando nosotros realizamos el procesamiento, sobre todo los biólogos, que ellos son los que siempre nos informan. Ahora, no solamente es tomarle la muestra al paciente y obtener estos resultados, sino hacerlo de manera rápida y oportuna, porque si yo tengo un paciente que está sintomático en una sala de hospitalización general compartiendo habitación con otros pacientes, existe riesgo de contagio. Entonces yo tengo que aislar a mi paciente e informar inmediatamente al biólogo de que se priorice esa muestra que se ha tomado para que el resultado salga en el transcurso de la mañana o en las seis primeras horas de atención durante su hospitalización o consulta externa del paciente, porque es una prueba directa que se hace con microscopía. Entonces, es importante que no solamente quedarnos en ya tomamos la muestra y para el día siguiente, no, tiene que ser para el mismo día. No podemos perder tiempo en la detección y el diagnóstico del paciente y en el inicio del tratamiento, ¿sí? Entonces, vemos que existen de las muestras, ya vamos a mencionar las pruebas moleculares. Dentro de estas pruebas tenemos el GeneXpert, que es una prueba molecular, a diferencia, tiene mucha diferencia en relación a la baciloscopía convencional y el cultivo. Entonces, la sensibilidad de la baciloscopía en un estudio realizado, ¿no? Donde se evidenció, ¿no? Que la baciloscopía tenía en este estudio, donde se procesaron más de 3.000 muestras, ¿no? Donde hicieron comparaciones del procesamiento de las muestras de esputo bajo la prueba de baciloscopía y el GeneXpert, que es la prueba molecular. Entonces, ¿qué resultados arrojaron? Que la sensibilidad de la baciloscopía fue muy baja, menor al 40%, y su especificidad sí es mayor al 90%. Sin embargo, para la prueba molecular del GeneXpert, que va a determinar el ADN del Mycobacterium, la sensibilidad fue muy alta. Otra vez se salió. Voy a volver a compartir. ¿No? Entonces aquí nuevamente, ¿no? En este estudio vemos que esta prueba molecular tuvo una especificidad bastante alta. Entonces, es importante, como he mencionado, para la baciloscopía, el momento se recolecta y se procesa la muestra,
No solamente es la recolección, sino en qué momento vamos a procesar, porque si yo tomo la muestra y lo dejo ahí hasta el día siguiente, obviamente vamos a encontrar un resultado que no va a ser tan fidedigno, ¿sí? Cosa que en estos cambios no generan tanta alteración con los estudios de GeneXpert, ¿no? Entonces, los estudios del GeneXpert son mucho más exactos, mucho más rápidos, porque salen ahí nada más a las horas para la detección del Mycobacterium tuberculosis. Estos son medios que actualmente existen. No vamos a ahondar con respecto a los diagnósticos de resistencia. Me parece que para poder entender la resistencia a la enfermedad tuberculosa tendríamos que hablar, y este es un capítulo aparte que es bastante extenso. Entonces es importante que ustedes sepan que existen cultivos en medio sólido, en medio líquido, las pruebas fenotípicas que son con las cuales actualmente trabajamos para poder determinar resistencia a isoniazida y rifampicina, que son los fármacos núcleo base para el tratamiento de la enfermedad, las pruebas rápidas moleculares, como el Genotype y el GeneXpert. ¿Y en qué se basan estas pruebas? Pues ahora lo vamos a ver. Entonces, tenemos estas pruebas moleculares, tenemos el Genotype. Esta prueba molecular va a identificar el ADN de la micobacteria, del Mycobacterium, y también nos va a determinar si existe resistencia o no a rifampicina e isoniazida. Para la resistencia a la rifampicina, pues esta prueba se va a detectar si existe resistencia a la rifampicina cuando se evalúa el gen RPOB, ¿no? Y para la resistencia a la isoniazida con la evaluación del gen CAT-G. Entonces, haciendo estos estudios de estos dos genes, esta prueba nos va a determinar si existe o no resistencia a la rifampicina y a la isoniazida. Vemos que el resultado lo podemos obtener en 24 horas, pero esta prueba de Genotype, así como nos detecta la resistencia a isoniazida de rifampicina, también nos va a poder determinar si existe resistencia a inyectables, a quinolonas o a etambutol, ¿sí? Entonces, miren los grandes beneficios que tiene esta prueba, ¿no? Y el GeneXpert Ultra va a determinar también el ADN de la micobacteria tuberculosa y si existe resistencia a rifampicina. También es una prueba en tiempo real, ¿sí? Y nos va a determinar la resistencia al gen RPOB, ¿sí? Pero a diferencia del Genotype, el GeneXpert nos va a detectar micobacterias atípicas. Y esto es importante para nosotros, poder determinar si la infección se debe a la micobacteria tuberculosa o a otro tipo de micobacterias, porque el tratamiento es completamente diferente y es mucho más largo. Y el resultado lo obtenemos mucho más rápido, ¿no? A diferencia del Genotype, el GeneXpert, el resultado lo podemos obtener a las 2 horas nada más de procesada la muestra. Esta es la caracterización en imágenes. Estamos viendo acá estudios radiológicos y también la afectación en representaciones tomográficas. Vemos el gran compromiso pulmonar que puede existir por la infección tuberculosa y la lesión pulmonar que puede quedar secundaria al no tratamiento o a enfermedad tuberculosa resistente, ¿no? Que es bastante característica por imágenes. Entonces vemos que si no hacemos un diagnóstico oportuno y un tratamiento temprano, pues la posibilidad de hacer enfermedad extensa pulmonar y mayor daño con compromiso de la función pulmonar, pues es más alto. Con respecto a la radiografía, estamos viendo acá que tiene una ventaja, una gran sensibilidad. Existen ya estudios realizados en África donde durante el tiempo de pandemia no había cómo pues hacer los estudios, el tamizaje de las personas sintomáticas. Entonces, ¿qué hicieron los estudiosos, los especialistas en medicina respiratoria? Pues detectaron y que había un método de poder hacer estudio de tamizaje de las personas en lugares donde había bastante incidencia de sintomáticos con la radiografía portátil.
Entonces ya en estos países y también nosotros en el ámbito, no, en el ámbito hospitalario, pero también en el ámbito, por ejemplo, penitenciario, donde también vemos pacientes afectados por tuberculosis, que se utilice esta metodología de estudio imagenológico portátil. Pero vemos que si bien es cierto la sensibilidad es muy alta, ojo que es muy alta, ¿por qué? Porque si bien es cierto hay pacientes que pueden no tener síntomas, podemos detectar la enfermedad únicamente por radiografía. Entonces es un estudio que nos ayuda mucho, mucho, mucho en la práctica clínica para poder hacer el diagnóstico oportuno. Tamizaje y diagnóstico, ¿sí? Para eso nos ayuda la radiografía. ¿No? Y el inconveniente es que sí puede ser no específica porque pueden existir otras lesiones, ¿no? Que pueden afectar los lóbulos superiores, como por ejemplo tumores, como lesiones relacionadas pues a secuelas de otras enfermedades o de la misma enfermedad tuberculosa, o también relacionadas a enfermedades ocupacionales. Ahora, en el caso del tratamiento de la tuberculosis latente, vemos de que la infección latente, pues ya hemos visto, hemos mencionado de que no se desarrolla la enfermedad, es simplemente la infección. Pero para dar el tratamiento de tuberculosis latente es importante considerar que nosotros como médicos debemos descartar la enfermedad, ¿sí? Si yo voy a dar un tratamiento para tuberculosis latente que tiene un PPD y un IGRA positivo, ¿sí? Yo tengo que haber descartado la enfermedad activa. Entonces, ¿cómo lo descarto? Por clínica, radiografía, vaciloscopía, pruebas moleculares. ¿Entendido? Entonces, el tratamiento de TB latente se da a las personas que tienen factor de riesgo y que no tienen la enfermedad. Entonces, ahí el tratamiento es con el fármaco que es la isoniazida. Generalmente dura 3 meses nada más, que se da diario. Luego tenemos la rifampicina, 4 meses también diario. Y el tratamiento que es más, más usado actualmente, ya está escrito y está estandarizado en la norma técnica nacional, es de 3 meses de isoniazida con rifampicina, pero ya tenemos nosotros también el otro fármaco que es la isoniazida con rifapentina. Entonces, de elección, ¿cuál es el tratamiento? Isoniazida, que lo podemos, isoniazida con rifampicina, 3 meses, o isoniazida con rifampicina también 3 meses. Esas son las drogas de elección para la tuberculosis latente, ¿sí? El tratamiento, como ven, es corto, pero es diario. Ahora vamos a hablar del tratamiento de la enfermedad, que es a lo que estamos abocados el día de hoy. He tratado de resumir porque hablar de tuberculosis pues es un tema muy, muy amplio, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los principios que yo debo de explicarle a mi paciente que está enfermo, ¿no? Tengo que explicarle que que va a usar varios fármacos, ¿no? Tengo que explicarle que su tratamiento va a ser prolongado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de conocer como personal de salud? Porque nosotros le damos esa información al paciente, pero nosotros también tenemos que tener conocimientos previos y conocimientos importantes. Uno de ellos es que en cuanto al tratamiento, al menos el paciente tiene que usar 3 a 4 fármacos que tengan una eficacia ya comprobada, ¿sí? Es importante también que el paciente dentro del esquema use de 1 a 2 fármacos con buena actividad bactericida, ¿sí? Y esto es importante para que ustedes puedan entender los esquemas que ahorita voy a explicar. Entonces, 1 a 2 fármacos deben de tener actividad bactericida. Son los que van a salvar al paciente y son los que lo van a curar, ¿entendido? Entonces, estos fármacos ya no van a ser necesarios cuando se negativicen los cultivos. ¿Qué quiere decir? Que para el tratamiento de la tuberculosis sensible, porque estamos hablando de la tuberculosis sensible, no resistente a fármacos, para la tuberculosis sensible existen 2 fases. En la primera fase yo le voy a dar fármacos que tengan una buena actividad bactericida y a la vez esterilizante. Pero en la primera fase yo tengo que darle mayor importancia a estos fármacos que tienen la actividad bactericida.
Ya en la segunda fase vamos a continuar con los otros fármacos. Entonces, es importante mencionarle que al paciente que al menos 1 a 2 fármacos con los cuales va a continuar en el tratamiento va a reducirse, ¿no? Ya en la segunda fase. Para ello, nosotros debemos de conocer que deben de tener el esquema de tratamiento, así como tiene 2 fármacos con actividad bactericida, 2 fármacos con actividad esterilizante. ¿Para qué son importantes estos fármacos? Para evitar recaídas, ¿sí? Y también a la vez son los que van a cortar el tiempo del tratamiento y deben de mantenerse durante todo el tratamiento, ¿sí? Entonces, vamos a ver acá. Estos son los principios, ¿no? Que se van a asociar fármacos, o sea, va a usar varios fármacos, dosis apropiadas de acuerdo al peso, que debe haber regularidad de las tomas de los fármacos, ¿no? Y deben de tomarse juntos, que debe de cumplir un número de dosis y que el tratamiento es largo. Vemos acá las características de los fármacos que he mencionado, ¿no? Actividad bactericida, actividad esterilizante, ¿no? Actividad bactericida alta, tenemos a quienes isoniazida y rifampicina, ¿sí? Y actividad esterilizante son los fármacos que están aquí. ¿Entendido? Es actividad estericida, actividad esterilizante, ¿ya? Esto es importante conocerlo para poder entender el tratamiento que va a llevar el paciente. Ahora sí vamos a hablar de los esquemas. ¿Cuándo está indicado el tratamiento para tuberculosis sensible y qué medicamentos? Está indicado para tuberculosis pulmonar o extrapulmonar, para pacientes nuevos que nunca se han tratado, adultos, niños, con o sin infección por VIH. El tratamiento actual que está indicado, ya avalado y estudiado por la Organización Mundial de la Salud son las dosis fijas combinadas. Anteriormente, damos más de 11 tabletitas y que incluían también cápsulas que el paciente tenía que tomárselas en un día, ¿no? Entonces eso limitaba la adherencia del paciente. O sea, ¿qué paciente va a querer tomar tanto medicamento? Y bueno, también hay efectos adversos relacionados a los fármacos. Entonces, el tratamiento se realiza actualmente ya por la norma técnica nacional y por las guías mundiales a través de dosis fijas combinadas. ¿Qué quiere decir? Que estos fármacos se van a unir en 3 a 4 tabletitas nada más que el paciente tiene que tomar al día, ya no las 11 que tomaba anteriormente. La administración es de lunes a sábado, excepto los domingos, pero sí los feriados. Los casos sin confirmación bacteriológica o sin resultado de pruebas de sensibilidad a isoniazida y rifampicina y sin factores de riesgo para tuberculosis drogoresistente deben ser tratados con esquema para tuberculosis sensible. Para los pacientes que tienen afectación con VIH, debe de garantizarse la terapia antirretroviral, ¿no? Una vez que el paciente inicie el tratamiento para tuberculosis. Esto también es importante, no solamente el tratamiento para tuberculosis, sino también la terapia antirretroviral. El esquema que se da para la tuberculosis sensible, ¿no? Sensible, tenemos 2 meses de isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol diario. En la primera fase debe de garantizarse 50 dosis y en la segunda fase, que dura 4 meses, tiene que ser diario también de isoniazida y rifampicina, ¿sí? Isoniazida y rifampicina. Y el total de dosis entre primera y segunda fase, que va a durar 6 meses, de 150 dosis. Ahora, para los pacientes que tienen tuberculosis, ¿no? Sensible, pero de afectación miliar del sistema nervioso central y osteoarticular, el esquema es más prolongado. Los 2 primeros meses de forma diaria tiene que tomar isoniazida, rifampicina, piracinamida, etambutol, y los siguientes 10 meses isoniazida y rifampicina. En total, la primera fase tiene que cumplir 50 dosis y la segunda fase 250 dosis de tratamiento. Es importante que en el caso de la tuberculosis extrapulmonar el manejo no solamente es de neumólogo, sino es multidisciplinario.
¿sí? Porque la afectación central tiene que estar con nosotros el neurólogo para la valoración del paciente, sobre todo en el caso de la detección temprana, valorar su evolución, el manejo y si es que va a tener secuelas neurológicas cuando no hay un diagnóstico oportuno, ¿no? Y eso ya el manejo es multidisciplinario, médico internista, neumólogo, neurólogo, radiólogo, que se encarga de hacer los estudios necesarios cuando hay afectación central. También en el caso de afectación miliar, sistema nervioso central y articular, no solamente vamos a dar este esquema de los fármacos, también debemos añadir corticoides sistémicos, ¿sí? Como la prednisona. ¿Cuál es la dosis? De 1 a 1,5 miligramos kilo día o su equivalente, ¿no? ¿Eso cuánto lo vamos a dar? De 2 a 4 semanas. Y luego ya una disminución progresiva de 30% de las dosis cada semana hasta suspender. Quiere decir, iniciamos a la primera semana, a la segunda semana disminuimos 30%, a la tercera y hasta la cuarta, hasta suspender, ¿sí? En el caso de la tuberculosis sensible, que no es grave para niños, ¿sí? Tenemos 2 meses de isoniazida de rifampicina, piracinamida de tambutol y 2 meses de isoniazida de rifampicina. La primera fase 2 meses, la segunda fase 2 meses, tiene que completar 50 dosis en la primera y 50 dosis en la segunda, ¿sí? Para los pacientes de entre 3 meses a 16 años y con un peso mayor a 3 kilos, la segunda fase se administra por 2 meses, como estamos viendo. En el caso de tuberculosis ganglionar con afectación intratorácica, pero que no genera obstrucción de las vías respiratorias, en el caso también de derrame pleural no complicado, enfermedad paucivacilar sin cavernas o limitada a un lóbulo pulmonar y sin patrón miliar. Y esto es las dosis fijas disponibles actualmente para el tratamiento de la tuberculosis. Dosis fijas combinadas tenemos para adultos y niños con más de 25 kilos. Viene así la presentación como ustedes están viendo, ¿sí? Ya en una tableta vienen todos estos fármacos, ¿no? Ya no va a tener que tomar por separado. Entonces, una tabletita ya tiene rifampicina, isoniazida, piracinamida de tambutol en las dosis que estamos fijando acá. Y la cantidad de dosis que vamos a ver ahorita la vamos a ver en una tabla correspondiente de acuerdo al peso de cada paciente, si es adulto y niño, ¿sí? Y la segunda fase, ya saben, son solo 2 fármacos, que nos quedamos con los fármacos que tienen mayor capacidad esterilizante, ¿sí? La dosificación del esquema de estas dosis fijas combinadas para adultos y niños con más de 25 kilos. Entonces tenemos ya las tabletas, primera fase, segunda fase, ¿sí? Entonces, de acuerdo al peso, nosotros vamos a dar las dosis adecuadas del paciente. El peso va en un rango de 25 kilos hasta más de 70 kilos. Si el paciente tiene de 25 kilos hasta 29 kilos, le vamos a dar 2 tabletas en la primera fase al día, 2 tabletas la segunda fase diario también. Pero si el peso es mayor, pues vamos a ir aumentando, ¿no? Si está entre 38 y 54, le daremos 3 tabletas diarias hasta que termine todo el tratamiento, todos los días. Y si es mayor a 70 kilos, 5 tabletas diarias hasta que termine todo el tratamiento, porque el tratamiento es diario, ¿sí? Anteriormente era interdiario, incluso eso también se ha modificado. Yo estoy compartiendo con ustedes la nueva norma técnica nacional del manejo de tuberculosis. Ahora para los niños, ¿no? Para los chiquitines que a veces no son adherentes con estas tabletas que son bien grandes. Entonces, en los niñitos existe una forma de presentación de las dosis fijas combinadas, que son las tabletas dispersables, ¿no? Entonces, está indicado en los niños que tienen menos de 25 kilos. Y también viene en esta presentación, vienen ya los 4 fármacos en la presentación dispersable. Igual se da 4 fármacos en la primera fase y en la segunda fase. Entonces, ¿cómo se dan las tabletas dispersables? Estas se van a dar de lunes a sábado, incluyendo los feriados, entre 1 a 2 horas antes o después de los alimentos, ¿sí? ¿Cómo se da? Se abren las tabletitas y se van a dispersar en un vasito con 10 mililitros de agua y el paciente lo va a tomar. Aparte, tiene un sabor que es agradable, ¿no? Y por lo tanto es más adherente el niño para el tratamiento. Ahora, la dosificación del esquema sensible en niños con menos de 25 kilos, acá estamos viendo, hemos visto las dosis dispersables, ¿no? Entonces, el rango de peso, como vemos, va de 4 kilos hasta 24 kilos, primera y segunda fase, ¿sí?
Entonces, primera fase ya sabemos que las dosis fijas tienen 4 fármacos, y en la segunda fase 2 fármacos nada más, ¿sí? Entonces, en la primera fase, si va de 4 a 7 kilos, una sola tableta diaria, todos los días hasta que termine el tratamiento, hasta que termine la primera y segunda fase. Y si tiene de 21 a 24 kilos, pues 4 tabletas diarias. Entonces, el tratamiento actualmente ya se ha simplificado para generar mayor adherencia, y también el tratamiento ahora es oral, ¿no? Ya no es como antes que veíamos que existían grupos de tratamiento con inyectable, ya no, ahora todo el tratamiento del paciente con tuberculosis es oral. Es oral. Inclusive en los pacientes con tuberculosis resistente existen diferentes esquemas que deberíamos de verlo, creo yo, en otra oportunidad, porque es un tema muy extenso, hablar de tuberculosis resistente, para que ustedes también sepan el manejo y los cuidados que deben de tener. Ahora, ¿cuáles son las consideraciones para usar las dosis fijas combinadas? No deben de usarse en quienes, ¿no? En pacientes que tienen enfermedad. A ver, vamos a compartir rápido. Acá está. A ver, acá lo tengo. Entonces estamos viendo de las dosis fijas combinadas, ¿no? ¿En qué grupo no está recomendado el uso de estas dosis fijas? Porque no en todos vamos a dar las dosis fijas combinadas. Tenemos que individualizar de acuerdo a la característica del paciente. Entonces, acá tenemos que no debe de usarse estas dosis fijas en pacientes que tienen enfermedad hepática, enfermedad renal avanzada, alergia a estos medicamentos o antecedentes de reacciones adversas a estos medicamentos. Pacientes que tienen tuberculosis resistente, nunca debe darse dosis fijas combinadas. El tratamiento es distinto. El tratamiento es individualizado y existen esquemas diferentes para el tratamiento de acuerdo al perfil de resistencia del paciente. ¿Sí? Nunca dosis fijas combinadas en pacientes resistentes. Otras situaciones especiales, en el caso, por ejemplo, de reacciones adversas medicamentosas y justamente de estos perfiles de resistencia, ya las tenemos que ver nosotros los médicos consultores, ¿sí? Otras situaciones especiales para el seguimiento del esquema sensible ante la persistencia de bacteriología positiva. ¿Qué es lo que pasa si el paciente, por ejemplo, termina la primera fase de 2 meses de tratamiento intensivo con dosis fijas combinadas y sigue saliendo positivo, ¿no? Ya acabó el segundo mes y sigue saliendo positivo. ¿Qué debemos de hacer? Solicitar una nueva prueba de sensibilidad para isoniazida y rifampicina. Debemos de pedir un nuevo cultivo en medio líquido. ¿Qué más debemos de hacer? Si el cultivo es positivo, repetir mensualmente hasta que termine el esquema, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿qué haríamos si sigue saliendo positivo cuando ya acabó la primera fase? Deberíamos pasar a una segunda fase si es sensible a isoniazida y rifampicina en la prueba de sensibilidad de inicio. ¿Entendido? Se puede mantener la primera fase si no se cuenta con pruebas de sensibilidad de inicio. ¿Qué quiere decir? Que podemos prolongar la primera fase en este caso especial. Se debe solicitar la evaluación por el médico consultor, o sea, los médicos especialistas del comité regional y nacional, en este caso de tratamiento y retratamiento de tuberculosis, ¿no? Como resultado de la prueba de sensibilidad que demuestra un caso de tuberculosis drogoresistente o en el caso de una mala evolución clínica. Ahora, las situaciones especiales para el seguimiento del esquema sensible, ¿qué es lo que debemos de hacer? Se debe solicitar la evaluación por el médico consultor, ¿sí? En el caso, sobre todo, de reacciones adversas a los fármacos, ya sean moderadas o graves, cuando hay detección de resistencias, cuando hay identificación de caso índice con tuberculosis drogoresistente. En esos casos ya tenemos que verlo nosotros los médicos consultores de manera pronta, ¿no? En el caso de la posología, como estamos viendo, para las dosis separadas. Se puede dar para dosis separadas y no dosis fijas combinadas, sí, en situaciones especiales, como ya hemos mencionado, ¿no? Entonces, esos esquemas ya se tienen que hacer un esquema ya individualizado, ¿no? Tenemos acá las dosis de primera línea para personas de 15 años o más, y estas son las dosis para los medicamentos individualizados, ya no en dosis fijas combinadas, ¿sí? De acuerdo al peso, nosotros vamos a dar estos fármacos
de acuerdo a miligramos por kilo de peso. Entonces vamos a dar 5 miligramos de isoniazida, 10 de rifampicina, piracinamida 25 y etambutol 20. Y las dosis de medicamentos para menores de 15 años de acuerdo a la tabla que estamos presenciando. Tomar en cuenta que esto no va a incluir las dosis máximas como parte de la posología siempre y cuando pues se mantenga el rango terapéutico del paciente, o sea, de acuerdo al peso. ¿Cómo hacemos el monitoreo del tratamiento de la tuberculosis sensible? Cuando llega el paciente y le hacemos el diagnóstico, no solamente es el diagnóstico y damos el tratamiento, no, ahí no es todo, la evaluación es completa. ¿Qué estudios tenemos que hacer en el paciente? Un hemograma, un perfil bioquímico, donde vamos a tener que ver cómo está la glucosa, la función renal, la función hepática, hacemos las pruebas serológicas completas, dentro de ellos el estudio de VIH, sífilis, hepatitis B, radiografía de tórax, en el caso de las mujeres descartamos gestación, pruebas de sensibilidad desde que se diagnostica con vaciloscopía, hacemos prueba de sensibilidad desde la detección del caso, ¿sí? Cultivo de esputo, tiene que pasar evaluaciones por enfermería, servicio social, psicología y nutrición, ¿entendido? Asimismo por planificación familiar. Y es importante que durante todo el tiempo que va a llevar el tratamiento se haga un control efectivo del peso del paciente. Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar de lo que hemos mencionado con respecto a la tuberculosis y a los tratamientos? Pues que a todo paciente que tiene tuberculosis, ¿qué debemos de hacer? Se debe de pedir las pruebas de sensibilidad antes del inicio del tratamiento. Los medicamentos se van a administrar juntos y supervisados, ¿sí? Entonces se van a indicar medicamentos juntos y supervisados. Se debe de solicitar beca directo y cultivo como control y al ingreso a una hospitalización y prueba de sensibilidad ante la sospecha de mala evolución o drogoresistencia. No se debe de cambiar nunca el esquema ni agregar ningún otro medicamento sin la indicación del especialista y sin su evaluación, ¿sí? Y la tuberculosis MDR se diagnostica por pruebas de sensibilidad. Eso sería todo. Es importante mencionar, como había dicho desde que empezó la ponencia, que el enfoque en esta oportunidad es acerca de la tuberculosis, del manejo de la tuberculosis sensible y el diagnóstico, ¿sí? Más adelante tenemos que nosotros, espero que se pueda dar la oportunidad de hacer otra charla para poder hablar acerca de la tuberculosis resistente. Ese tema ya es mucho más amplio, necesita un enfoque mucho más integral y sobre todo del entendimiento de por qué actualmente, según los estudios internacionales por diferentes sociedades respiratorias, se aboga por el uso de fármacos orales para el diagnóstico, para el tratamiento de la tuberculosis resistente, ¿no? ¿Cuáles son los principios? Y yo espero que tengamos otra oportunidad para poder hablar de este tema tan importante que vemos diariamente en nuestro quehacer dentro de los especialistas, ¿no? Que manejamos al paciente respiratorio. Espero que les sea de provecho esta ponencia y cualquier duda pues me la hagan saber. Gracias por la invitación.